Es una pregunta legítima, ¿no? ¿Comenzó la CIA a operar en Venezuela? Porque hace apenas unas horas Donald Trump reafirmó que Estados Unidos destruyó una instalación en territorio venezolano. Y no solo eso. Agregó también que habló recientemente con el dictador Nicolás Maduro. 2 frases, 2 hechos y un silencio oficial que dice mucho más que cualquier comunicado. Mientras tanto, medios locales ya no hablan en voz baja. Hablan abiertamente de una operación encubierta, una acción con la firma de la Oficina Central de Inteligencia. Cuando el relato comienza a coincidir en distintos frentes, puede que no estemos ante rumores, sino ante algún movimiento. Pero claro, el régimen también se mueve, y lo hace como siempre, con control, con miedo, con persecución, con terror. Hoy les hablaremos de la bóveda de cristal, esta nueva especie de lista de atascón 2.0, pero en esteroides. Un sistema digital diseñado para hacer lo de siempre, reventar a todo el que les provoque. Ahora, por supuesto, con cooperación de tecnología de los sistemas de control social de China y un resentimiento chavista que es clásico. La mezcla peligrosa y, como siempre, predecible. En paralelo, el Foro Penal confirma que solo ha podido verificar 61 de las 99 excarcelaciones anunciadas por el régimen. Y como ya es costumbre, igual que la vez pasada, ni siquiera rozan el 10% de las personas que mantienen secuestradas. Y por si hacía falta un recordatorio, el secretario general de la OEA fue claro. Es inaceptable el trato que el régimen de Maduro le da a los políticos opositores. La pregunta ya no es si algo está pasando. La pregunta es en qué fase estamos y cuál es la fase que viene. Porque hasta Albert Randín, quien abogaba por dialogar con Maduro antes, ya no tiene reparos en afirmar que apesta a dictador. Pues de todo esto y más hablamos el día de hoy, martes 30 de diciembre de 2025. Mañana 31, cumpleaños este que está aquí. Su servidor, Augusto Navarro, en este espacio, que es su espacio y que se llama Apolítico. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en medio de una conferencia de prensa, conjunta además con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que hubo un ataque en Venezuela. Y digo reafirmó, porque ya lo había dicho antes. Bueno, no importa, pero hubo una gran explosión en la zona del muelle, donde cargan los barcos con drogas. Así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde implementan y eso ya no existe. Trump se pronunció luego de que en una entrevista el pasado viernes 26 de diciembre hiciera esa importante declaración relacionada con la creciente presión militar y económica que su administración está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, junto con el empresario John Catsimatidis y con Rita Cosby en su podcast, el show The Cats and Cosby, que por cierto se encuentra en diferentes plataformas. El fragmento lo colocamos en el programa anterior. Sin embargo, ayer tampoco hubo una confirmación inmediata de la información por parte de organismos o de cuentas gubernamentales de Estados Unidos que suelen verificar los pronunciamientos de Trump. No lo hubo en el momento de la primera entrevista ni tampoco en las últimas horas. Ahora, el diario The New York Times, que también informó el lunes sobre las declaraciones de Trump a Catsimatidis, cita que funcionarios afirmaron que el presidente se refería a una planta de procesamiento de drogas en Venezuela y que esta fue destruida, pero no dieron ningún detalle más. Las acciones descritas por Trump podrían corresponder a algunas supuestas explosiones que fueron vistas por testigos en una zona industrial cerca de la ciudad de Maracaibo, aunque por supuesto estas versiones no han sido oficialmente verificadas y de hecho han sido desmentidas por parte de la empresa. Lo cierto es que el presidente de los Estados Unidos ha dicho en múltiples oportunidades que habrá operaciones terrestres en contra de organizaciones de narcotráfico por tierra, y ahora dice que ya hubo una. Y cuando vemos esto, esta especie de secretismo, nos preguntamos todos, y creo que es legítimo hacerlo. ¿Será que esto forma parte de operaciones encubiertas de la CIA? ¿O puede que no? Ya que recordemos que Trump había autorizado estas operaciones de esa agencia en Venezuela. Y la respuesta parece estar al alcance, porque ya distintos medios locales de acá de los Estados Unidos aseguran que fue así. Y es que además, aparte de la operación, Trump envía duras advertencias a los narcotraficantes. Sabemos todo sobre ustedes, vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos. Pues bien, según comentaron fuentes a la cadena CNN, fue la CIA
quien atacó con drones ese muelle remoto en la costa venezolana que era utilizado por el tren de Aragua. De acuerdo con el medio estadounidense, una fuente familiarizada con el asunto le reveló al medio que la CIA llevó a cabo ese ataque con drones a esa instalación portuaria en la costa de Venezuela. Esto es lo que dice CNN, o lo que decía en su Breaking News. Nuestras fuentes nos informan que la CIA ha llevado a cabo un ataque con drones en una instalación portuaria venezolana. Nos dicen que se trata de un ataque que ocurrió a principios de este mes y marca el primer ataque conocido de Estados Unidos dentro del país desde que el presidente Trump comenzó a amenazar con ataques terrestres hace semanas. Se informa que el ataque, que aparentemente no dejó víctimas, tenía como objetivo un muelle utilizado por una banda venezolana para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones para su envío posterior. Eso concuerda con algunos detalles que obtuvimos hoy del presidente mientras estaba junto al primer ministro israelí. Y el presidente reveló por primera vez esta operación durante un programa de radio en los últimos días, conducido por un importante donante republicano. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, en teoría, habrían brindado apoyo de inteligencia a la operación, indicaron las fuentes, lo que subraya su continua participación en la región, agregó el medio estadounidense. El hecho, como les comentaba en el programa anterior, ha sido relacionado con esta explosión ocurrida a las 2 de la mañana del 24 de diciembre en galpones de la empresa Primasol, compañía dedicada a producción de productos químicos y localizada en la zona industrial del municipio San Francisco, estado Zulia. ¿Qué ha dicho la empresa? Ha salido con este comunicado. Estimados clientes y aliados comerciales, les informamos que lamentablemente en la madrugada del 24 de diciembre, uno de nuestros galpones en la sede de Maracaibo sufrió un siniestro. Gracias a la rápida acción de nuestro personal y cuerpos de seguridad, el evento fue controlado y solo fueron reportadas pérdidas materiales. Queremos transmitirle total tranquilidad con respecto a nuestra actividad comercial. Las sedes en Valencia y en Guarenas se encuentran 100% operativas y reforzando su capacidad logística. Nuestro segundo galpón, en la sede de Maracaibo, no se vio afectado. ¿Por qué habría de verse afectado? Sin embargo, por seguridad, no tendremos atención al cliente presencial mientras se realizan las acciones pertinentes. Los canales de atención siguen abiertos y su ejecutivo de ventas se pondrá en contacto con usted para coordinar cualquier ajuste en los tiempos de entrega en caso de ser necesario. En Primasol, nuestra prioridad es la seguridad de nuestro equipo y el cumplimiento de nuestros compromisos con ustedes. Agradecemos su comprensión y su confianza mientras trabajamos en la recuperación total de la zona afectada. Pues bien, ese era el comunicado. ¿Quién firma el comunicado? Nadie. Es una nota de prensa corporativa, pero sin ningún nombre al que recurrir si es que uno quisiera hacer un trabajo de indagación, ¿verdad? Otro dato curioso, y ojo, no con esto quiero decir que Primasol haya sido en efecto el blanco de ese ataque ni que tenga que ver con el tráfico de estupefacientes. No lo afirmo, pero tampoco lo niego. Las autoridades que hablaron en anonimato se refirieron a la estructura como un laboratorio de drogas. Y es que fíjense, muchas sustancias clave para procesar el polvo blanco, por ejemplo, el ácido sulfúrico, la acetona, el permanganato de potasio, el anhídrido acético, que es una droga muy popular, por cierto, y el fentanilo, con los precursores como el 4-ANPP o el NPP, tienen usos industriales legítimos, pero son desviados frecuentemente mediante empresas fachada o importadores falsos para otros fines. Y en un país donde el que se hace llamar presidente es el líder de un cártel narcoterrorista, usted me dirá, de hecho, ¿quién dice que en la Venezuela chavista no pueden tener uno o múltiples laboratorios en zonas urbanas operando a plena luz del día? Si es que quienes deben impedirlo, o sea, los cuerpos de seguridad, son los principales cómplices en la materia. Entonces, ¿para qué tomarse la molestia de hacer laboratorios clandestinos en la selva o remotos, si los narcos se hacen llamar ley? Autoridades como la DEA y UNODC documentan casos reales de este tipo de compañías químicas que importan y exportan estos precursores para encubrir el suministro a cárteles, usando etiquetado falso, rutas indirectas o estructuras que en papel y hasta en la práctica son legítimas, pero que pueden evadir controles, porque además ya usted sabe quiénes son los que controlan y cuánto valen los que controlan. Cualquier empresa de productos químicos como Primasol, y repito, no los estoy acusando, con patrones de grandes volúmenes sin justificación industrial, podría servir como una cobertura para la producción ilícita de drogas. Y nosotros
Nosotros tenemos que seguir investigando sobre esto, porque algo huele mal en Dinamarca. Adicionalmente, en el mismo encuentro con la prensa, el presidente de Estados Unidos confirmó también que habló recientemente con Nicolás Maduro. ¿Usted o alguien de su administración ha hablado con Maduro en los últimos días? Fue el cuestionamiento que uno de los periodistas le formuló al mandatario durante este pronunciamiento en conjunto que sostuvo junto a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Pues esta fue la respuesta. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con él, señor, en los últimos días? Bueno, hablé con él bastante recientemente, pero no salió mucho de eso. Trump no mostró interés en ampliar su respuesta y rápidamente se dio cuenta usted que señaló a otro periodista para continuar con una pregunta distinta a la que apenas contestó, como pudimos observar. Pero ese fragmento de video fue inmediatamente después de que en ese mismo pronunciamiento confirmara el ataque del que acabamos de hablar. Así que, para los chavistas, como el deforestado mental de Luis Ratti, que no cante victoria porque Trump dijo que habló con Maduro. Porque eso de victoria no tiene nada. Ahora, ¿a qué se deben picos de latencia selectiva y de transferencia masiva de archivos que se registraron entre la medianoche del 24 de diciembre y la madrugada del 26 en los nodos centrales del SAIME, la banca pública, la plataforma Patria, cuando en ese momento el tráfico de usuarios civiles era prácticamente inexistente? Medio técnico esto, ¿verdad? Bueno, escuche bien. Mientras Venezuela celebraba la Nochebuena de 2025, el régimen ejecutaba en la sombra la mayor operación de captura de datos civiles de la historia reciente. Tal y como ha sido la norma desde la llegada del chavismo al poder, aprovecharon momentos de distracción nacional o de asueto para instrumentar medidas de control irreversibles. Entre las 11 de la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 26, el monitoreo técnico de las redes estatales confirmó una migración masiva y coordinada de servidores. En la víspera de la Navidad, el SAIME, la banca pública y la plataforma Patria fundieron sus bases de datos en un solo nodo centralizado. Muchos usuarios se han preguntado por qué Internet estuvo inusualmente lento para acceder a páginas gubernamentales el 25 de diciembre, un día festivo. Un día que sin usuarios, las páginas deberían volar. Si estuvieron lentas o dieron errores de timeout, es porque el servidor estaba ocupado haciendo reindexación de bases de datos, o sea, moviendo millones de filas de una tabla a otra. Y esa es la huella de calor de migración que quiero comentarles el día de hoy. El poder ha cerrado el círculo, ahora tiene la capacidad técnica de ejecutar, digamos, un borrado civil automático para inhabilitar legalmente a cualquier ciudadano desde un tablero de control sin necesidad de jueces ni expedientes físicos. Por razones de seguridad, las identidades de los especialistas en ciberseguridad y en análisis de datos que colaboraron en el monitoreo técnico de esa investigación y que advirtieron lo que se está llevando a cabo se mantuvieron bajo reserva. Es obvio, el régimen es narcoterrorista. Por eso, los hallazgos presentados son hechos técnicos verificables que trascienden la narrativa oficial de que había solamente un mantenimiento rutinario. La nueva arquitectura de las plataformas estatales, señores. El comportamiento tradicional del chavismo no ha sido solo el de una dictadura de fuerza bruta, que también, sino el de un sistema de ingeniería social que usa el control administrativo como un mecanismo de sumisión. Desde la lista Tascón, ¿la recuerda?, hasta el carnet de la patria, el régimen ha instaurado una práctica según la cual, para anular la disidencia, no basta con el silencio absoluto, sino la dependencia absoluta. La arquitectura de las plataformas del Estado representa la culminación de ese proceso, el paso de la vigilancia analógica a una infraestructura donde la identidad misma está condicionada por un sistema de algoritmos punitivos, como sus hermanos de China. Lo que el chavismo llevó a cabo en esos días de diciembre no fue una mejora tecnológica, y usted sabe que no es así, sino una arquitectura de fusión total. Hasta hace poco, el Estado operaba como un archipiélago. El SAIME, la banca, el sistema de Patria eran islas de información que rara vez se comunicaban entre sí en tiempo real. Pero la nueva ordenación ha eliminado los puentes para construir un solo continente de datos. Han pasado de una estructura de compartimientos a un nodo centralizado donde un servidor madre, al que se le llama en la nota la bóveda de cristal, actúa como el gran validador de la existencia civil. En términos prácticos, para no ser tan enredado, han diseñado un sistema de interoperabilidad punitiva, una red nerviosa donde el flujo de información es circular y constante.
Ya no se trata de bases de datos que se consultan, se trata de una sola identidad digital que respira al unísono, permitiendo que un dato capturado en un punto de venta, en un establecimiento comercial, se convierta en segundos en una orden de bloqueo en el registro de identidad. Han construido un sistema donde la burocracia no necesita burócratas, sino algoritmos que deciden quién es ciudadano y quién es un fantasma administrativo. La médula de esta operación reside en la validación cruzada en tiempo real. Al unificar los registros, el sistema detecta inmediatamente, instantáneamente, cualquier discrepancia en el comportamiento del ciudadano. Para asegurar que esta migración ocurriera sin testigos, se ejecutó una intervención quirúrgica en la infraestructura de la red. El monitoreo técnico reveló una latencia selectiva en los nodos de salida internacional, puesto que bloquearon el envío de denuncias técnicas mientras que los portales oficiales saturaban la narrativa con propaganda festiva. Asimismo, se detectó el uso de una inspección profunda de paquetes, un DPI, para redirigir el tráfico de la prensa independiente hacia agujeros negros digitales. La DPI no es solo un bloqueo de páginas, significa más bien que el Estado abre el sobre de la información que viaja por Internet para decidir si la deja pasar o la desvía. Un hallazgo crítico es la intervención de los nodos de la banca pública, atención aquí, cuyos protocolos ahora obligan a reportar el email del teléfono y las coordenadas de geolocalización exacta del usuario en cada transacción. Y supongo que ya va entendiendo lo grave de todo esto, ¿verdad? Esto convierte al consumo en una herramienta de delación, porque el régimen puede vincular tu ubicación con tu identidad en tiempo real. Para la diáspora, personas como este sujeto que está acá, esto se traduce en una capacidad de borrado civil selectivo. Al cruzar registros migratorios con la banca nacional, el sistema puede suspender la identidad digital de los ciudadanos críticos, impidiéndoles gestionar sus ahorros o las propiedades desde el extranjero o su identidad. Un venezolano en Perú o en Miami, como este que está aquí, al intentar renovar su pasaporte, cosa que no tengo desde hace 17 años, puede descubrir que su usuario no existe porque el algoritmo detectó que no tiene movimientos bancarios en Venezuela o que sus redes sociales, cuidado, son de interés para la inteligencia. La bóveda de cristal no es solo un almacén de datos, señores, sino una herramienta activa de intervención. El efecto más práctico es la pérdida de la autonomía administrativa. Al estar todo cruzado, un problema en un área puede bloquear las demás. Ya ocurre si el sistema detecta que tu teléfono no coincide con tus fichas del SAIME, por ejemplo, te bloquea el acceso al banco. Con la nueva centralización, pueden impedir que compres gasolina, que pagues servicios básicos o que ingreses a un hospital público simplemente apagando tu ID en el nodo central. ¿Se imaginan? Como si ellos fueran vengativos, ¿verdad? Otro efecto se producirá al unificar la data de la diáspora con el registro de la propiedad y de la banca, ya que bloquean el acceso a cuentas bancarias desde el exterior a perfiles específicos. Con la bóveda de cristal pueden ejecutar expropiaciones digitales. Si el sistema detecta que una propiedad pertenece a alguien que el registro migratorio marca como fuera del país por más de X tiempo, pueden congelar la ficha catastral e impedir cualquier venta o traspaso de forma automática sin pasar por un tribunal, aunque para hacer lo que ellos hacen no le hace falta tribunal. También se abre la puerta a la geolocalización del pensamiento. En la actualidad, capturan el email y el GPS en cada pago y cada inicio de sesión, lo que les permite saber, en términos prácticos, en qué esquina estás tú cuando usas tu tarjeta o tu aplicación bancaria. En lo sucesivo, podrán aplicar entonces algoritmos de asociación. Si el GPS detecta que 3 personas, por ejemplo, de interés, coinciden en una coordenada geográfica, en la misma coordenada, un café, una casa, una plaza, a la misma hora, el sistema puede generar una alerta automática de reunión no autorizada para los servicios del terror o de inteligencia, como dicen ellos. Es vigilancia física a través de una infraestructura civil. Se trata del impuesto revolucionario, una especie de eufemismo empleado por organizaciones guerrilleras o por grupos terroristas para aludir a la extorsión. La banda contacta a los empresarios, comerciantes o profesionales y les exige una suma de dinero bajo amenaza de atentar contra sus vidas, sus familias o sus propiedades
alegando que no se trata de un robo, sino que se trata de una contribución obligatoria para sostener la causa. Y es que al tener acceso en tiempo real a tus flujos de caja y a tus deudas, el régimen puede hacer cobros automáticos o multas instantáneas. ¿Quién los frena? Si deciden un nuevo arancel o una nueva sanción por un comportamiento cívico, te lo pueden debitar directamente de tu cuenta sin aviso previo, porque el nodo central controla la pasarela de pagos. Y si esto fuera poco, al centralizar los registros de defunción y sucesiones con la banca, el Estado también puede automatizar la absorción de activos de personas fallecidas cuyos herederos no estén en el país, estén en el exterior o no tengan data sincronizada, y que es la forma más rápida de transferir riqueza privada al Estado sin generar ruido. Y estarás preguntándote, ¿qué más pueden hacer? Pues bien, pueden convertirnos en fantasmas legales. Sin patrullas en la puerta, pueden hacer que tu dinero no valga, que tu cédula no te identifique, ni que te otorgue derechos y que tu propiedad deje de ser tuya. El efecto práctico es la extorsión institucionalizada, la vieja práctica chavista. Para que el sistema te deje vivir, debe ser totalmente transparente y sumiso ante la bóveda. La bóveda de cristal es hoy una realidad operativa, un sistema de transparencia, unidireccional. El Estado observa cada nervio de la vida ciudadana, mientras que el ciudadano se enfrenta a una bóveda hermética donde su identidad es la rehén. En esta nueva era, la libertad ya no se pierde solo en las celdas ni en las cárceles clandestinas, sino también en los servidores. Y mientras la lista de Tascón era un papel estático, la bóveda de cristal es un organismo vivo que se actualiza con cada compra de pan, con cada inicio de sesión en su aplicación de banco, y con ello, el régimen ya no necesita seguirte en la calle, ya vive dentro de tu identidad digital. Esta investigación que les traigo se fundamenta en el análisis de tráfico de red y el monitoreo de nodos estables realizados entre el 22 y el 26 de diciembre de 2025. Los datos técnicos fueron obtenidos mediante la verificación de restricciones selectivas en nodos de prensa y gateways internacionales, así como el registro de picos anómalos en actividad de los nodos centrales del SAIME y del sistema Patria durante el asueto. Son demasiadas preguntas, pero sin duda pisaron el acelerador. Y la única forma de revertir esto parece que es la Operación Tomahawk. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Albert Randin, advirtió sobre la persistente crisis de legitimidad en Venezuela, subrayando la necesidad urgente de acciones concretas por parte de sus autoridades. Tienen un problema de legitimidad y necesitan hacer algo para dar certeza. Se han hecho sugerencias como mostrar las actas y determinar de manera clara quién ganó las elecciones, afirmó el diplomático surinamés en una entrevista con ABC. Randin, quien asumió el liderazgo de la OEA en un momento de alta tensión regional, insistió en que la situación venezolana debe abordarse ante los principios fundamentales de ese organismo. Además, no es aceptable, según lo que conocemos y se ha reportado, el trato a opositores políticos y a la sociedad civil y a los periodistas, ni tampoco son las detenciones arbitrarias. Tampoco es aceptable que ciudadanos de otros países estén detenidos sin un debido proceso, sostuvo. Al ser consultado sobre las amenazas del presidente Trump de atacar dentro de suelo de Venezuela, Randin fue categórico. En el caso de Venezuela, lo primero que quiero dejar claro es que no existe una posición unificada dentro de la membresía de la OEA. No estoy especulando, me baso en las declaraciones que han hecho los Estados miembros. Por tanto, no puedo hablar en nombre de la organización diciendo esta es la posición de la OEA porque no hay consenso. Desde una postura de equilibrio institucional, el secretario general reiteró que su mandato no es tomar partido, sino defender los principios. En esos temas, que son principios fundamentales de la OEA, democracia, derechos humanos, elecciones libres y justas, ninguna te las tiene el chavismo, voy a hablar siempre. No estoy tomando partido, estoy defendiendo principios. A su vez, confirmó que mantiene comunicación con todos los actores políticos venezolanos, incluyendo, por supuesto, a María Corina Machado y a Edmundo González. Ha dicho, mi enfoque siempre ha sido hablar con todos los actores legítimos de un país. En el caso de Venezuela, tengo comunicación con todas las partes, incluida la señora Machado. He hablado también personalmente con el señor Edmundo González y con representantes de ese sector. Si realmente queremos una solución, tenemos que hablar también con quienes están actualmente en el poder. De lo contrario, nunca se llega a ninguna salida. Y yo te diría que sí, Albert, sí hay una salida.
solo que hay que ser un poco más radical para acabar con ese cáncer. Saludos especiales el día de hoy para Jolie Francis Castellanos, para Yolanda Lorenz, para Fullprint Deusto y para Jesús Chirinos por apuntarse a la membresía del canal. Igualmente, un gran abrazo y saludos para Mayret Bucci y para Isa Arbelo por sus super thanks, vitales para seguir ejerciendo el periodismo independiente y para mantener este tipo de plataformas. Así que bendiciones para todos, para ti también que estás viendo en este momento. Comenta, dale like y comparte el video porque no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Por cierto, les dije el programa pasado, ahora estamos en Spotify también. Salimos en diferido porque le damos prioridad a la plataforma de YouTube, pero para que quiera escucharnos en Spotify, ahí estamos también. Los botones, señores, para suscribirse y para hacer todo este tipo de interacciones están acá abajo. Y es muy rápido hacerlo. Suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. Sí, se nos acaba el año y comienza un año de liberación, porque seremos libres.